Bueno, vamos a dar comienzo entonces a esta mesa que se titula Investigación, Ciencia y Toma de Decisiones, Dimensión Institucional. Mi nombre es Daniela Álvarez, yo soy directora en el Ministerio de Salud de la Nación de la Dirección de Difusión del Conocimiento. Voy a presidir esta mesa junto a María Cecilia Mendoza. María Cecilia es administradora gubernamental de la agencia I+D+I y Secretaría de Asuntos Estratégicos de Presidencia de la Nación. Y van a llevar adelante la charla que vamos a escuchar. Fernando Peirano, presidente de la agencia I+D+I del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se va a sumar en unos minutos, el doctor Peirano. Alberto Baruj, miembro del directorio de CONICET y profesor en el Instituto Balseiro. Soledad Santini, directora del Instituto Nacional de Parasitología en Lismalbram, miembro de la RAIS e investigadora CONICET. Y el doctor Reinaldo Guimaraes, médico, investigador en bioética y vicepresidente de la Asociación Brasileña de Salud Colectiva, ABRASCO. Muchas gracias por la participación, por contar con sus disertaciones, con todos los aportes que seguramente vamos a disfrutar y nos van a dejar pensando también a todos los que están presentes, a todas las que están presentes aquí también, que venimos trabajando. Ya veo las caras, las pertenencias, los hospitales, estoy medio mirando, y me parece que es una mesa que precisamente viene a aportarnos para reflexionar sobre las relaciones, las vinculaciones, las mayores o menores estrategias que estamos desarrollando para vincular ciencia, tecnología e implementación de resultados en salud, y las estrategias que podemos pensar para seguir trabajando y que realmente la salud sea un campo de aplicación de la ciencia y que la ciencia sea una ciencia responsable y ética al servicio de la salud pública. Damos comienzo entonces con la presentación del doctor Baruj, ¿sí? De Soledad, perdón, Soledad Santini, muchas gracias. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un orgullo poder estar en este congreso y en esta mesa, y un desafío poder hablar de la importancia que tiene la aplicación en territorio de las políticas públicas y demás. Muchas gracias, Dani, por la invitación. Y me toca romper el hielo, arrancar. Y en esta línea yo les quería traer tres premisas, tres disparadores de por qué, al menos en el Instituto Nacional de Parasitología, abordamos la salud de la manera que la abordamos. Y un poco está en línea para después darle la palabra a mis colegas y compañeros de la mesa. Primero, me parece que hay que tener en cuenta y siempre recordar que el proceso salud, enfermedad, atención y cuidado es multicausal, y que esa multicausalidad no es azar, ni las múltiples causas que la producen o la sostienen o la mantienen son independientes unas respecto a las otras. Sabemos que la salud y la enfermedad están concatenadas y una está en relación directa con la otra. Y dándole un pasito más a este concepto, para mí es muy importante compartir con ustedes, como doctora en ciencias naturales que soy, además de trabajadora de la salud, que esos ecosistemas o esos ambientes o esos espacios donde se producen esas enfermedades, donde se instalan, donde ocurre la transmisión y el mantenimiento de esos procesos de salud y enfermedad, son consecuencia de las diferentes políticas públicas implementadas o no, sea no implementación por desconocimiento, por olvido o por una decisión política de omisión. ¿Cuál es mi idea de traer este concepto? Es de reforzar que la política pública genera ambientes propicios para la ocurrencia de enfermedades. En los ambientes urbanos, las enfermedades tienen un porqué y tienen responsables. En esta línea, nosotros todos los que trabajamos en salud sabemos que existe una gran cantidad, una lista de un montón de enfermedades que se las agrupa bajo el nombre de enfermedades de la pobreza, enfermedades negligenciadas, enfermedades olvidadas, que son, por ejemplo, TBC, sífilis, gelminto, chagas, leishmaniasis, lepra, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me gusta mucho traer esto de los nombres que se le da a estas problemáticas sanitarias, en línea con lo que veníamos diciendo en la diapositiva anterior,
Porque en realidad esos nombres, esto de olvidadas, negligenciadas, enfermedades de la pobreza, y con este concepto de que los espacios son generados por la ausencia o por la presencia de determinadas políticas públicas, es que son nombres que tercerizan la responsabilidad de garantizar la disponibilidad de ciertos recursos, y ese se olvida que deberían estar garantizados por un derecho, o sea, tanto hablando desde lo estructural, como el acceso a agua potable, el acceso a cloacas, el acceso a luz, como hasta el acceso de salud y la educación. Hay una escuela, muy probablemente muchas de las mesas que están en este congreso lo aborden directa o indirectamente, pero se habla literalmente de una producción de enfermedades, y con estos conceptos que yo les agrego, hablaría más de la producción político-social de enfermedades, por esto de la omisión, de la ausencia o de las no políticas o decidir qué políticas. De hecho, la foto que yo les estoy compartiendo ahí arriba, para los que no son de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es justamente una foto tomada aérea de donde en este momento estamos, de Cava, y muestra la Villa 31, que está en pleno centro de la ciudad. Ese no es el problema, el tema es el tamaño, que son 2 o 3 canchas de River. Estamos hablando de un barrio que tiene aproximadamente 100.000 habitantes. Por ejemplo, es la ciudad de Azul, más o menos, o la ciudad de Tandil, los que son de acá, de la provincia de Buenos Aires. Hola, ¿cómo andás? Hola. Bienvenido. Bueno, entonces, volviendo con esto, existe una responsabilidad social de los que somos tomador de decisión, de las que somos tomadoras de decisiones, ¿no? Esto de pensar qué falta, qué no falta, qué es lo que está sucediendo, empezar a escuchar y entender qué es lo que pasa en nuestro país o qué es lo que pasa en nuestro territorio. Y creo que tenemos, como tomadores de decisiones, esto de empezar a pensar qué es lo que está sucediendo y cómo articular y demás, un desafío de preguntarnos el quién, el cómo, el para qué y el qué se investiga. Es un poco de modelo que digo, ya existe, para quién investigo, es una frase muy usada en la Argentina, pero que en realidad para mí en estas mesas y en estos congresos son las que tenemos que traer. ¿Para quién investigo? ¿Para qué investigo? ¿Qué investigo en salud y demás? De hecho, considero que tiene que haber continuamente un diálogo virtuoso entre la ciencia y la investigación, el desarrollo, que es un poco lo que estábamos hablando acá en voz baja recién, y con la salud, entendiendo a la salud también como insumo para luchar por la equidad. Nosotros los que trabajamos en salud tenemos, y que hacemos ciencia en salud, hay otros 2 conceptos que para mí tenemos que tener en claro, y más si trabajamos en política, y más si somos tomadores o pensadores de políticas públicas y tomadores de decisión. La epidemiología, si bien es una ciencia, totalmente no lo voy a poner en debate, yo creo que también es una herramienta, es un termómetro que nos sirve a los tomadores de decisiones y les sirve a los políticos y a las políticas como termómetros de las políticas públicas, si lo que nosotros estamos haciendo realmente sirve o no sirve, ¿sí? Y eso es el plus que tiene la epidemiología. Y por otro lado tenemos también la ciencia. La ciencia y la investigación, que son los que nos dan el insumo necesario para la ejecución de esas políticas públicas. Y un poco es lo que nosotros en la Argentina tenemos voy a nombrar la Anlín Malbrán, pero porque soy de la institución Anlín Malbrán y porque estamos en un congreso de salud. ¿Qué es lo que tenemos de interesante en la Argentina? En la Argentina existe el Consejo Federal de Ciencia y Técnica, en donde que además de CONICET y además de las unidades académicas, hay un montón de otros institutos como el INTI, el INTA, la CENEA y la Anlín Malbrán. La Anlín Malbrán, más allá que muchos de ustedes hoy, a partir de la pandemia, nos pusimos más en auge, más de moda, nos conoce mucha más cantidad de caminantes, de alguna manera, por decirlo equilibrarlo a otros países de Latinoamérica, sería el Instituto Nacional de Salud Pública por excelencia que tiene el Ministerio de Salud de la Nación. De alguna manera, la Anlín Malbrán es el puente entre esa academia y esa ciencia y el territorio y el Ministerio de Salud de la Nación. Por otro lado, contarles que la Anlín Malbrán justamente en realidad fue estratégicamente pensada. Si bien la Anlín se crea en los 90 bajo una política neoliberal de cierre, de achique del Estado,
En realidad, previo a eso, existían una gran cantidad de laboratorios e institutos que tenían presencia territorial y habían sido estratégicamente pensados para responder ese territorio. Por ejemplo, en el NOA está el Instituto de Nutrición, que tiene que ver con todos los problemas nutricionales que hay en la región. En Mar del Plata, como en Santa Fe, están 2 institutos, referencia para tuberculosis, que eran áreas donde había mucha TBC en nuestro país. Incluso hace relativamente poco, en el 2011, se crea el Instituto Nacional de Medicina Tropical en Misiones, que también depende del ANLIS Malbrán, que es para dar respuesta a las problemáticas de frontera que nosotros tenemos. Y por supuesto, también tenemos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires otros institutos. También está, por ejemplo, en Pergamino el MAISTEI, que es referente en la fiebre hemorrágica argentina. Justamente en el INP, el Instituto Nacional de Parasitología, se crea hace 60 años para poder dar respuesta a una de las problemáticas más importantes que tenemos en nuestro país, que es el Chagas. Por supuesto que con el devenir histórico se fueron incorporando otras problemáticas como es leishmaniasis y helminthos, pero lo real es esto, ¿no? Siempre son institutos que hacen de puente entre la academia y el territorio. Y uno, como tomador de decisión, no puede no generar una política pública sin hablar con ese territorio. Es fundamental. Siempre la ciencia, la salud, fueron muy hegemónicas, fueron muy biomédicas y hoy nos muestra, sabemos, que hay una territorialidad que es fundamental para repensar esas políticas públicas. Ya estoy. Entonces, en esta línea, esto de esas terminologías, esta función, esta territorialidad que tenemos como ANLIS Malbrán, como Instituto Nacional de Parasitología, por ejemplo, yo les traigo 2 grandes líneas y hago 2 nada más para cerrar. Una es, por ejemplo, que si bien el norte global hace muchos años que tiene la PCR, por ejemplo, incluida en el algoritmo diagnóstico de la enfermedad de Chagas, Latinoamérica no la tiene aún hoy, debate si incluimos o no incluimos esa técnica, esa estrategia para el diagnóstico de esta enfermedad. Lo que tiene de interesante la concatenación de políticas públicas y cuando hay realmente un gobierno que decide pensar en el pueblo, es que nosotros todos vivimos la pandemia, sabemos el COVID y sabemos que hubo muchas políticas públicas que fueron fortalecer los diferentes estados, municipios, provincias y mismo nación con determinados equipamientos. Hubo mucha política de reequipar diferentes institutos y hospitales. Lo que nosotros hicimos en octubre del 2021 fue aprovechar esa política pública que se hizo en nuestro país a partir de la pandemia y armar una mesa de expertos y discutir qué era lo que decía la ciencia en cuanto a la implementación de la PCR como técnica diagnóstica. Se resolvió, por supuesto, la inclusión de la PCR en el algoritmo después de una ardua lucha y una ardua discusión que también tiene que ver con una ruptura hegemónica y con el acceso del diagnóstico a un montón de lugares que tiene nuestro país. Y eso va acompañado de un montón de políticas territoriales, del control de calidad y demás. Y otra, por ejemplo, otra línea que estamos llevando a cabo, que se está llevando a cabo ahora en el INP, es lo de la validación del uso de tiras rápidas para el diagnóstico de Chagas, para realmente asegurar el acceso de este diagnóstico a todas las personas que habitan el territorio argentino. Entonces, solamente para cerrar, desde la Red Argentina de Investigadoras e Investigadoras de Salud, en nuestra carta fundacional el año pasado, luego de una hermosa reunión y discusión, armamos esta frase que creo que nos representa a muchos de los que estamos acá sentados. El Estado soberano es aquel que tiene el conocimiento científico como uno de sus ejes estratégicos para garantizar la salud como derecho. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Soledad, muy bien. Excelente. Le damos la bienvenida a Fernando Peirano, que se suma a la mesa. Fernando es el presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Agencia I+D+I. Así que muchas gracias, Fernando, por estar acá. Y vamos a escuchar entonces al doctor Barú. ¿Sí?
Bueno, buen día. Les agradezco mucho la invitación y la posibilidad de estar acá. Yo soy físico, me imagino que soy la única persona acá que no viene del sector de salud. Y lo que les voy a contar, yo trabajo en la Comisión Nacional de Energía Atómica y en el CONICET. Y lo que les voy a contar tiene que ver con mi experiencia en gestión en estos dos organismos, que tiene contacto con temas que hacen a la salud pública. Como les digo, yo no soy un experto en salud, pero sí he tenido y tengo cargos en el cual tenemos que tomar decisiones, muchas veces decisiones que impactan sobre este sector. El primer caso que me gustaría contarles es el Plan Nacional de Medicina Nuclear, ¿sí? Lo que se llamaba el Plan Núcleo Vida. Ese plan se puso en marcha en el 2014. Fue un plan realmente muy ambicioso, yo diría una política realmente virtuosa, que apuntaba a crear 11 centros de diagnóstico y tratamiento por técnicas de medicina nuclear en todo el país. Era una inversión del orden de los $300 millones, lo cual para nuestro país es un montón. Y tenía varios ejes que son interesantes a repasar. Uno de ellos se trataba de un plan inclusivo, o sea, la idea era llevar este tipo de diagnóstico y atención de manera gratuita a los distintos rincones del país. Era un plan federal. Una de las premisas que tenía el plan era que ninguna persona tuviera que desplazarse más de 500 kilómetros desde el lugar donde residía para recibir tratamiento de este tipo. Y además involucraba un eje en investigación y desarrollo, donde pasaron cosas muy buenas, como por ejemplo, en la Comisión de Energía Atómica se desarrolló un tomógrafo por emisión de positrones, ¿sí? Que fue instalado en el Hospital de Clínicas y prolijamente abandonado en una gestión posterior, con la simple herramienta de no darle la autorización de la Autoridad Regulatoria Nuclear al desarrollo. Y también incluía un plan de formación de recursos humanos, también muy ambiciosa, porque además de los centros de formación de recursos humanos que tiene la Comisión de Energía Atómica y algunas de las universidades, estaba planeado crear varios en provincias que hoy no tienen este tipo de cosas. Como les digo, la política yo considero que fue una política virtuosa. Los centros se comenzaron a construir rápidamente, se adquirió equipamiento que hacía falta en el país, se desarrolló a la empresa INVAP como contratista para este tipo de desarrollos y de construcción. Eso, por ejemplo, le permitió a INVAP exportar la construcción y el desarrollo de estos centros a Bolivia y a Venezuela. Lo mismo pasa con parte, por lo menos, de la formación de recursos humanos. Todo esto es lo que podríamos decir es la parte virtuosa del plan. Me gustaría hablar también de los claroscuros, ¿no?, que tuvo esta política. Cuando se produjo el cambio de gobierno, ¿no?, a fines del 2015, la política esencialmente fue paralizada. El Plan Nacional de Medicina Nuclear incluía al Ministerio de Planificación, que era, si quieren, el brazo ejecutor, ¿no?, que ponía la plata, hacía la planificación, etc. Al Ministerio de Salud, en un rol que honestamente todavía no sé cuál es, o sea, yo creo que era solamente ponían el sellito de Ministerio de Salud, pero como era una cuestión de salud tenía que estar ahí, y a la Comisión Nacional de Energía Atómica. ¿Por qué la Comisión Nacional de Energía Atómica? Porque uno dice, pues, medicina nuclear, tiene que estar la Comisión de Energía Atómica. Lo cierto es que la Comisión de Energía Atómica de Medicina Nuclear no sabía un pito. Lo que sí sabíamos hacer era radioisótopos, producir investigación en el área, pero de ahí a construir y gestionar centros de salud, no, nada, ¿sí? Sin embargo,
fue elegida como la institución que se iba a hacer cargo de la ejecución del plan, ¿sí? Eso, cuando se produce el cambio de gobierno y cambia la política, creo yo, es parte de lo que hace muy fácil paralizar el plan. El Ministerio de Planificación esencialmente desaparece, con lo cual el plan se queda sin el sustento económico y político. A la Comisión de Energía Atómica esencialmente se la deja sin presupuesto para llevar adelante estos desarrollos y estos compromisos, y el plan languidece, los centros quedan a medio construir, y todo el mundo se mira como diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto, ¿no? Yo creo que además hay otros problemas en la política tal como se la planteó inicialmente. Por ejemplo, el tema de federalización, pensar que el lugar, nadie tendría que desplazarse más de 500 kilómetros, suena muy bien, ¿sí? Realmente suena muy bien, pero es una mala política. Si nosotros ponemos un centro acá en Buenos Aires, los 500 kilómetros llegan hasta Mar del Plata, ¿no? Rosario, y digamos, no estamos solucionando realmente el problema. No estamos teniendo en cuenta, por ejemplo, y creo que es en parte lo que mencionaba Soledad hace un ratito, no estamos teniendo en cuenta la distribución de población en el territorio, no estamos teniendo en cuenta las necesidades que hay en los distintos lugares del territorio. Y eso es porque en el momento de la elaboración del plan no se dialogó con los territorios. Se utilizó un criterio de voy a poner uno acá, uno acá, uno acá, uno acá, respondiendo, bueno, a distintos motivos. Después hubo asimetrías en la ejecución del plan. Por ejemplo, se empezó muy rápido con la construcción y la adquisición de equipamiento sin tener en cuenta que la producción de los recursos humanos necesarios para manejar este equipamiento, para hacer el control radiológico, por ejemplo, en los lugares, para analizar los diagnósticos o las imágenes que se iban produciendo, eso lleva mucho tiempo. O sea, son carreras de 3, 4, 5 años, ¿sí? Y al no comenzar en el momento correcto, empezó a pasar que en muchos lugares estaban disponibles las facilidades, pero no había gente que las poblara y que pudiera ejecutar los trabajos que había que hacer ahí. El otro problema, claramente, es la falta de continuidad. Esto, al ser una política decidida de manera prácticamente unilateral, con el cambio de gobierno se considera era una política del gobierno anterior y se hunde, ¿no? Eso, de alguna forma, tenemos que aprender a superarlo. Este tipo de políticas sin continuidad es muy difícil de llevarlas a buen puerto. Y otro problema que existió y que existe es la retención de personal crítico. O sea, la gente que se fue formando es extremadamente requerida, no solo en nuestro país, sino en muchos países del mundo, países que tienen mejores recursos económicos, y se van, ¿sí? Entonces, de cada 10 que formamos, 7 prácticamente los perdemos, ¿no? Entonces, ese es otro de los problemas. Este plan, desde el 2021, la idea fue volver a ponerlo en marcha. Volver a poner en marcha algo que se frenó es realmente muy dificultoso, ¿sí? Y eso es lo que estamos viendo. La idea es hacerlo con otro criterio, ¿no? Con un criterio realmente que tenga en cuenta a las provincias. Tratamos de acercar al Ministerio del Interior, al Ministerio de Salud, para entender también de acá en adelante cómo podemos hacer las cosas un poquito mejor, y al Ministerio de Ciencia y Técnica, porque para la formación de recursos humanos especializados nos parece que es una pata fundamental. El otro punto que quería comentarles a través de mi experiencia en el CONICET, no sé si ustedes saben, pero el CONICET tiene una política activa en cuanto a la formación de recursos humanos y a acercarse, tal como decía Soledad, a los centros de medicina translacional. O sea, la idea es llevar la investigación y el desarrollo de tecnología al lugar donde se brindan los servicios y donde se realizan las prácticas, ¿sí? El CONICET, una de las políticas que tiene es, o que ha tomado este año, es designar lo que llaman núcleos de investigación en salud. Esto en general pueden ser grupos de investigación que están en algún lugar trabajando en salud. Se les da el estatus de unidad asociada al CONICET cuando cumplen ciertas características, y como unidad asociada al CONICET
Eso les permite acceder a convocatorias específicas, a tener involucrados profesionales, pedir becarios, etc. Y la otra, que me parece que es una muy buena política, es lo que se llama la carrera de investigador en salud. Esto es la posibilidad de incorporarse a la carrera de investigador del CONICET sin perder, o sea, es ad honorem, no se pierde el cargo que se tiene en el sistema de salud pública, pero la persona que se incorpora bajo esta figura, nuevamente, puede dirigir investigadores y becarios, puede acceder al pedido de subsidios, en fin, tiene los beneficios que tenemos quienes hacemos investigación en el CONICET. Entonces, para redondear, me parece que vale la pena destacar esto. Necesitamos políticas sólidas. Esto implica que las políticas tienen que tener objetivos, tiene que haber una planificación, tiene que estar claro quién hace la ejecución y tiene que haber una auditoría de esa ejecución. Y ahí es donde muchas veces fallamos. Tenemos que acostumbrarnos a auditar nuestros planes y la ejecución de nuestros planes. Necesitamos que haya interrelación entre las instituciones, los organismos y las provincias. En nuestro caso tenemos un sistema federal, hay que reconocerlo, hay que ir al territorio, hay que conversar y hay que ver cuáles son las necesidades que hay en los distintos lugares. Necesitamos un sostén de las políticas a mediano y largo plazo. Eso por ahora es una expresión de deseos. Espero que maduremos como país como para poder realmente reconocer cuál es la importancia para el país de este tipo de políticas, no para un determinado partido político que ocupa el gobierno durante un periodo de tiempo, ¿no? Y nuevamente me parece que es fundamental recalcar la importancia de las acciones de investigación y desarrollo de tecnología en los lugares donde se realizan las prácticas, así como el desarrollo de carreras de formación de recursos humanos específicos, tanto para el caso que comenté al principio como en general para el sistema de salud. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Escuchamos al doctor Reinaldo. No, tenés que abrir. Acá, cliqué acá. Ahí está, ahora ahí. Sí. Perfecto. No, acá, este es. Ahí está. Ahí se ve bien. Sí. Ahí está. Buenos días. Como comienzan a oír, yo voy a hablar en este extraño idioma que se llama portuñol. Si no va bien, yo torno al portugués donde me expreso un poquito mejor. Bueno, quiero en primer lugar agradecer la invitación de ASAP para estar aquí con ustedes. Y hago eso en nombre de dos personas, de Alejandra Sánchez y de un queridísimo amigo que en los idos de los años 70 del siglo pasado tuvo que alejarse de Argentina y se fue a Río de Janeiro, donde nos conocimos y nos tornamos amigos. Me refiero a Hugo Mercer, que es una gran figura. En este 12, que ya son 11 minutitos, yo tengo una tarea ingrata, que es la de resumir una política que tiene casi 30 años, ¿no?, de desarrollos, entre idas y venidas, como la política atómica, como Malbrán, como la Fundación Oswaldo Cruz en Brasil, como este problema que nuestros países tienen de no tener políticas de Estado, máximo políticas de gobierno que cambian
cuando cambian los gobiernos. Y lo que voy a hablar es de la política de gobierno en ciencia, tecnología e innovación productiva. Las dos cosas están vinculadas a lo que voy a decir. En primer lugar, quería mencionar dos elementos conceptuales. En el terreno de ciencia y tecnología, aquí lo que los norteamericanos categorizan como STEM, Science, Technology, and Engineering and Mathematics, yo quiero mencionar un concepto que tienen humos de epistemológico, que es lo que es investigación en salud. Hay varios modos de caracterizar eso. Yo pienso que investigación en salud no es una categoría de investigación que se involucra en conceptos teóricos, conceptuales, como la física, como la química, como la sociología, etc. Y ni mismo en conceptos disciplinares como ingeniería, como medicina, como economía o como derecho. Investigación en salud, en mi punto de vista, involucra un espacio teleológico, un espacio de determinación lo que será. Todo que impacta en la salud debe ser considerado investigación en salud. Esto es importante, no es apenas una intelequia, ¿no? Porque esto es un modo que tuvimos de implementar esta política que estoy hablando. Y el otro concepto que nada tiene a ver con epistemología, pero sino con economía política, y ahí me refiero más a innovación productiva, es la relación que debe tener una política de innovación productiva en salud con el sistema de salud y con su gestor, ¿no? En caso de Brasil, con el SUS, el Sistema Único de Salud, y con el Ministerio de Salud. En Brasil, el SUS y el Ministerio de Salud en particular es un oligopsonio. Cerca del 90% del mercado de vacunas en el país es adquirido por el Sistema Único de Salud. Entre 25 y 30% del mercado de medicamentos también es adquirido pelo Ministerio de Salud. Y entre 40 y 50% de los productos y materiales médicos son adquiridos también por este gestor público. Y esto, por tanto, le confiere una capacidad de organizar y desarrollar y orientar la innovación productiva de un modo extremadamente importante. Eso es, la capacidad de compra de productos es capaz de organizar y desarrollar y orientar la política de innovación productiva. Por tanto, tal vez el rasgo esencial de esta política es este vínculo entre la política de ciencia, tecnología e innovación en salud con el gestor público en el Ministerio de la Salud. Bien, este proceso empezó en 1994, cuando hubo la primera Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología en Salud. Ella fue convocada para el control social del SUS, el Consejo Nacional de Salud, ¿no? Y fue con la colaboración de 3 ministerios: Ministerio de Salud, de Educación y de Ciencia y Tecnología, que hoy se llama Ciencia, Tecnología e Innovación. Y hubo muchas resoluciones, recomendaciones de esta conferencia, mas quiero destacar
dos de ellas que son esenciales para esta política. La primera, que en una primera lectura se asemeja a un truismo, es que la investigación en salud debe ser un componente de la política de salud. Esto no es un truismo. Hay investigación en salud hace 100 años en Brasil, en Argentina, en institutos, pero la idea de política de ciencia, tecnología e innovación en salud como un elemento estructural en la jerarquía organizacional del gestor de salud pública fue esencial para eso, ¿no? Y la segunda recomendación, que es una especie de corolario de la primera, es que deberíamos tener en el Ministerio de Salud estructuras organizacionales capaces de organizar esta política. Faço mención, ¿no?, a la ponencia de mi compañero de mesa físico, ¿no? Hubo problemas de cambios de gobierno. Entre 94 y 2003, estas recomendaciones no fueron implementadas, ¿no? Y apenas en el primer año del gobierno Lula se creó, ¿no?, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud, no Ministerio de Salud, como una estructura en paralelo a la Secretaría de Atención a Salud, de Vigilancia en Salud, como una demostración que realmente ciencia, tecnología e innovación son elementos estructurales, o deben ser elementos estructurales de la política de salud. No un aderezo, no algo complementario, pero algo que hace parte de la estructura del ministerio. Y fue creada la Secretaría originalmente con 3 departamentos: Departamento de Ciencia y Tecnología, el Departamento de Asistencia Farmacéutica y había un Departamento de Economía de Salud, que en 2007, en el inicio del segundo gobierno Lula, fue cambiada para una secretaría, un Departamento del Complejo Industrial e Innovación en Salud. El Departamento de Ciencia y Tecnología, él tiene como su tarea esencial, bajo la definición de investigación en salud que lo que hablaba en el inicio de esta presentación, ¿no? Una concepción amplia, ¿no? Todo que impacta la salud hace parte de investigación, se define como investigación en salud, ¿no? Y este departamento promueve en asociación con los órganos de fomento a investigación en Brasil, que son el CNPq, que el nuestro CONICET, que es el de ustedes, FINEP, que es una agencia federal que maneja el principal fondo financiero de apoyo a ciencia y tecnología e innovación, el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, ¿no? Y con otros organismos estaduales. En Brasil se creó a partir de una experiencia del Estado de São Paulo en 1962. A partir de los años 80 fueron siendo sucesivamente creadas secretarías y agencias provinciales, que nosotros llamamos estaduales de ciencia y tecnología. Entonces, con este tipo de colaboración, el Departamento de Ciencia y Tecnología ha podido trabajar y financiar investigaciones importantes. Algunas de ellas merecen destaque, que es investigación que sirve directamente, ¿no?, al metabolismo de la política de salud, como por ejemplo una red brasileira de evaluación de tecnologías de salud, compuesta de grupos académicos
que fornecen inteligencia a algo que voy a hablar enseguida, que es al Consejo Nacional de Incorporación Tecnológica en Salud. Bueno, ese es el departamento. Tengo que correr. El Departamento de Asistencia Farmacéutica, yo no creo que se difiere mucho de la experiencia de Argentina, ¿no es? La gestión de la lista de medicamentos esenciales, que nosotros llamamos RENAME, las actividades relacionadas al uso racional de medicamentos, la definición de medicamentos estratégicos para serem comprados pelo Sistema Único, e a gestão de dois programas muito importantes de assistência farmacêutica, que são os dois componentes de farmácia popular, não é? Que são medicamentos subsidiados. A maior parte deles são como 100 medicamentos subsidiados pelo governo federal, e 4 grupos de medicamentos: hipertensão, diabetes, asma e outro que não me acordo agora, são 100% subsidiados, são fornecidos gratuitamente. Este departamento de gestión e incorporación de tecnologías fue creado en 2011, en el primer gobierno de la presidenta Rousseff, ¿no es? Y fue creado para gerenciar esta comisión que fue creada, que era la Comisión Nacional de Incorporación de Tecnologías en Salud. Este consejo es un consejo básicamente de órganos gubernamentales, pero tiene la presencia del Consejo Federal de Medicina y de la Agencia Nacional de Salud Suplementar, que gerencia la actividad de salud privada, pero los otros componentes son gubernamentales. Y finalmente, la trayectoria importante, ¿no?, de este departamento del Complejo Industrial e Innovación en Salud, que en esencia lo que hizo y hace, ¿no?, es construir y desarrollar la política de desarrollo productivo, que es mediante la elección de medicamentos esenciales, estratégicos, promover parcerías entre laboratorios industriales privados y laboratorios públicos para la transferencia de tecnología, desarrollo y producción y venta para el Ministerio de Salud contra la exclusividad de mercado de un periodo determinado, ¿no es? Productos desarrollados mediante síntesis química, normalmente 5 años, y bioproductos más, son hasta 10 años de exclusividad de mercado. Bueno, la política necesitó la creación de un consejo, de un órgano gestor, ¿no es? Que fue originalmente en 2007 el GESIS, el Consejo Ejecutivo del Complejo Industrial de la Salud, y muy recientemente, hace 40 días, fue ampliado como grupo ejecutivo del Complejo Económico Industrial de la Salud. Esta fue una implementación muy importante, ¿no es? Y principalmente después de 4 años que tuvimos entre 2018 y 2022, cuando esta política fue prácticamente destruida, como mencionó Parapolítica Atómica en Argentina nuestro colega. Esta política no está consolidada, es una política en desarrollo, ¿no es? Y tiene, como miren, casi 30 años. Los esfuerzos del Ministerio de Salud en su equipo actual, liderada por la doctora Nícia Trindade, que está haciendo un excelente trabajo en el Ministerio de Salud, es promover la integración de ese conjunto
de 7 políticas que, al ver de nosotros, influencian, impactan la política de ciencia, tecnología e innovación en salud. Son ellas: la política de investigación científica y tecnológica, la política de evaluación e incorporación de tecnologías, la política de asistencia farmacéutica, la política de control de precios de medicamentos. Desde el año 2003, primer año del primer gobierno Lula, fue instituido el control de medicamentos en Brasil. Hay una cámara del mercado de medicamentos que hace este control. La política de vigilancia sanitaria hecha por Anvisa, que es la nuestra ANMAT de ustedes, y la política de propiedad intelectual. Se ve que algunas de esas políticas no están dentro del Ministerio de Salud, pero hay una necesidad esencial para que essa política vá adelante. Eu creio ter respeitado o tempo e lamento por el portuñol. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, felicitaciones a Alejandra Sánchez Cabeza, a Arnaldo Medina por este momento de la asociación, por este congreso, por esta oportunidad de tender puentes entre la comunidad de la salud pública de Argentina y de Brasil. Es un placer estar también compartiendo la mesa con Daniela, con Cecilia, que están haciendo un trabajo formidable de articular las áreas de ciencia con salud y compartir también la exposición con Gustavo, con Soledad, con Reinaldo. La verdad que muy interesante poder formar parte de este momento del Congreso. La verdad es lo que yo quiero concentrarme es justamente en la invitación, cómo tomamos decisiones para que la salud pública sea un derecho y sea una herramienta para proyectar vidas mejores en todos los argentinos, argentinas y en América Latina en especial. La verdad que partimos de un concepto, que el desarrollo siempre es una decisión política que necesita ser abrazada por la sociedad con esfuerzo, con compromiso. Esta es una gran diferencia con el crecimiento, que a veces es aprovechar lo que ya tenemos disponible, pero el desarrollo siempre entonces conlleva una transformación y la transformación siempre está antecedida por la imaginación, la creatividad y el deseo colectivo de ser distintos, de no resignarnos, de querer mejorar. Entonces realmente lo que ha pasado en estos años nos puso a prueba de qué desarrollo queremos y de qué grado de transformación estamos dispuestos a abrazar y comprometernos. Hemos entendido muy claramente que este camino no lo resuelven personas, por más brillantes que sean. Tenemos médicos y médicas, personal de salud, totalmente comprometidos, ejemplares. Tenemos científicos que nos llenan de orgullo, pero la diferencia se da en lo colectivo, en los sistemas, en el sistema de ciencia, en el sistema de salud. Articular las piezas no es algo menor, al contrario, es algo que marca diferencias y muchas veces es el obstáculo para que estos sistemas pongan en realce el esfuerzo individual que se hace. Y que muchas de estas decisiones tienen que ser decisiones informadas, aun cuando sean en el ámbito de la política. Lo hemos visto en el contraste de América Latina, cómo se encaró la emergencia sanitaria que desató el SARS-CoV-2. No todos los países, no todos los sistemas políticos se apoyaron en las mismas referencias y las sociedades transitaron caminos divergentes frente a esta epidemia. Y el costo es en vidas, el costo es en la frustración de planes personales y colectivos. Y en Argentina
Yo creo que no lo hicimos tan mal, creo que entendimos que todos estábamos sorprendidos por algo que no estaba en los papeles de nadie, de este gobierno ni de ningún espacio político, pero frente a la sorpresa encontramos a un sistema de salud y a un sistema de ciencia que también se sorprendió, pero nunca se desorientó. Siempre supo dónde había que poner la prioridad, el esfuerzo y cuál era la salida. Y esto ha sido una fortaleza de lo que hemos tenido que enfrentar. A mí me toca presidir una agencia de promoción que hoy tiene más de 9.000 proyectos. Es una agencia de promoción de la ciencia y la tecnología que tiene que tender un puente entre el conocimiento y la resolución de problemas económicos y sociales. Y en la pandemia trabajamos distinto, lo hicimos distinto, nuestros procesos fueron otros. Abrazamos el enfoque de problema-solución, definimos un blanco que era mejorar el diagnóstico, la prevención, el tratamiento y el monitoreo de la situación epidemiológica pandémica. Ahí buscamos elegir los proyectos más efectivos, dejamos por un momento los currículum de lado, nos sirvieron como referencia, pero no fue el criterio de decisión y fuimos más rigurosos que nunca. Recibimos más de 1.000 propuestas, más de 1.000 ideas, proyectos y nos quedamos con 125. 125 que fueron la base de tener test rápidos, de tener un barbijo con nanotecnología, de poder tener hoy un proyecto en marcha de una vacuna argentina. Pasamos también por tratamientos como el suero hiperinmune producido a partir de equinos y otras tantas herramientas que pudimos aportar desde la ciencia a un sistema de salud que lo dio todo y evitó el colapso. Sin duda la evaluación fue distinta, sin duda no nos restringimos a la ciencia, también nos comprometimos con aprovechar la capacidad de muchas pymes que son verdaderos campeones invisibles, no reconocidos hasta cuando hubo que convocarlos y en algunos casos, trabajando a 3 turnos, nos permitieron poner en valor una tradición productiva con la excelencia de producir, por ejemplo, respiradores de alta complejidad que se exportaban a Alemania y Estados Unidos, pero que en Argentina pasaban desapercibidos. Esto nos permitió multiplicar por 5 las terapias intensivas en un tiempo récord y acorde a la necesidad. Sin industria y sin ciencia no se puede tener un sistema de salud frente a situaciones tan extremas. Lo escuchábamos recién en Brasil. ¿Hasta dónde llega el sistema de salud? Llega hasta que cada argentino y argentina tiene su oportunidad de ser atendido. Esto incluye a la investigación e incluye también a la industria. Quizás el proyecto más emblemático, porque yo hablaba de unir piezas, era terminar con el absurdo de no poder tener una capacidad de producir una vacuna en Argentina. Fíjense ustedes el reconocimiento, la tradición en ciencia, 3 premios Nobel, los cientos de proyectos en laboratorios universitarios que tenemos, pero que no pueden salir de ese ámbito. En este caso, la decisión política, la decisión y el compromiso con el desarrollo permitió identificar tempranamente un grupo en la Universidad de San Martín, dirigido por una investigadora del CONICET, Juliana Casataro, que desarrolló el diseño de una proteína recombinante. Un asombro científico, pero que es inerte si no conseguíamos vincularlo con un laboratorio argentino, con una línea celular, con la capacidad de expandir por millones esa proteína que había que clonar. Había que llevarlo entonces de la ciencia a la tecnología, hacer un dispositivo útil y resolutivo. Para eso hay que asegurar la seguridad y la eficacia de esa tecnología. Había que pasar por los ensayos preclínicos, lo teníamos esa capacidad en Argentina, nos teníamos que ir hasta Esperanza, provincia de Santa Fe, a la Universidad Nacional del Litoral, que tenía los animales, los ratones, pero no los homologados por la FDA. Trajimos los ratones clonados, creamos esa capacidad, con lo cual los resultados ya no fueron del ámbito de un paper,
fueron del ámbito de habilitar el siguiente eslabón, el siguiente paso, que es avanzar a los estudios clínicos. Argentina es una extraordinaria plataforma de estudios clínicos, pero que a veces es un enclave construido a espaldas de las necesidades y las capacidades argentinas. Dimos vuelta a la ecuación y hoy es una plataforma, una autopista para que los estudios clínicos de esta vacuna se estén desarrollando. Nada de esto podría ser posible sin ANLIS, sin Malbrán, sin la ADMAT, la autoridad regulatoria argentina reconocida, una fortaleza, un pilar de nuestro sistema. Hoy está jugando a favor de una hoja de ruta inédita, que no es recertificar lo que se aprobó en otros países, en otros sistemas, es construir el camino a la innovación argentina. Estamos uniendo piezas, nos falta el último eslabón, la compra pública. La compra pública para que esa idea sea ciencia, para que esa ciencia sea tecnología, para que esa tecnología sea industria, para que esa industria sean soluciones para todos los argentinos y argentinas. Ahí estamos, uniendo piezas, nada es novedoso, lo inédito es el camino, la secuencia, la articulación, desarrollo en una palabra. ¿Qué nos deja entonces la pandemia? Nos deja que la I+D no puede ser un asunto del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Tiene que ser un pilar de todas las políticas de salud, de ambiente, de vivienda, de seguridad, de educación. Nos deja que articular lo disponible y crear y enlazar sistemas es un salto de calidad que nos permite dar respuestas en sociedades demandantes por la necesidad. Nos deja que lo público estructura, pero que hay que apoyarse también en lo privado cuando conviene. Nos señala que construir capacidades propias hoy es el terreno donde se discute la soberanía, que no es otra cosa, no es defendernos de otros, sino es poder realizar los proyectos propios. Eso es la soberanía y que esa realización incluya a todos. Y también que podamos mirar a América Latina desde la capacidad de construir un espacio de articulación y esfuerzos colectivos. La promoción en este contexto no es asignar fondos, no es solo poner subsidios, es articular, construir, orientar. Esta es la exigencia para una agencia de promoción como la que me toca definir. Y como lo vimos en la pandemia, tenemos que ser más empáticos con el fondo de la cuestión y más antipáticos con la forma. Si no, tenemos que tolerar un Estado muchas veces presente pero insuficiente, formas que obstaculizan la solución, que conforman a los auditores pero no conforman a los ciudadanos y que no nos permiten avanzar. Estamos en Argentina cumpliendo 40 años de democracia. Esto también es reflexionar sobre la democracia. Si va a haber una brecha entre lo que queremos y deseamos hacer y lo que podemos hacer, vamos a tener democracias con déficit de legitimidad y sobre todo con mucha frustración e injusticia. Tenemos que cambiar y por eso termino hoy invitando a todos a pensar cuál es la mejor manera de tener políticas de Estado, cuál es la mejor manera de defender el piso que hemos construido. Y quizás la mejor manera es ser nosotros mismos actores de cambio. No podemos regalar que la iniciativa sea los que quieren menos Estado, que la iniciativa esté en quienes cuestionan el acceso a la educación o a la salud, creyendo que el mercado lo va a solucionar. Seamos nosotros quienes nos rebelemos frente a lo cotidiano, a los hechos que nos imposibilitan juntar el querer y poder, y vamos a estar construyendo seguramente más ciencia, más salud, pero sobre todo más Estado y democracia. Gracias. Daniela, no sé si nos queda un poquito de tiempo. Nos quedaría un minutito para hacer algunas preguntas. Sería muy importante, precisas. junto con el agradecimiento a los expositores, dar lugar a un par de comentarios o preguntas lo más concisos posibles porque realmente nos están solicitando la sala. Por favor. Bueno,
Felicitaciones a todos, una excelente mesa. Quería preguntar, y pienso un poco en cómo fortalecer o cómo desarrollar en los profesionales, en la etapa de formación, esta mirada, cosa que vayan eligiendo una vez que se reciben estos caminos. Yo he sido directora de investigación en salud en la provincia de Jujuy y nos cuesta muchísimo que los profesionales en una provincia que no tiene facultad de medicina apuesten a la investigación en el campo de la salud, si bien tiene una trayectoria muy fuerte en lo que es la atención primaria de la salud, lo que es la salud pública. Pero cómo poder incidir en la etapa de formación para que los profesionales ya vayan masticando y vayan madurando la idea de ir generando conocimientos que después sirvan en las prácticas territoriales. No sé, ideas. Podemos hacer otra y después. Sí, muchas gracias. Soy Erika Dueñas de la Organización Mundial de la Salud. Un comentario o pregunta rápida. Sabemos que la pandemia nos ha mostrado que el gran desafío ha sido el de la transferencia de tecnología, justamente, ¿no? Y la necesidad de liberar estos derechos de propiedad intelectual o de know-how que ha estado en posesión solamente de muy pocas compañías, ¿no? Entonces, lo que nos decía el doctor Guimarães de las políticas de propiedad intelectual que tienen una relación y un efecto en todo esto me parece muy importante. Es la gran discusión que tenemos hoy en día en la Organización Mundial de la Salud también, cómo logramos mayor equidad, cómo hacemos que países que tienen capacidades de producción o que las están desarrollando, como nos están diciendo en Argentina, ¿cómo hacemos para que ellos puedan producir a gran escala, ¿no? Que esta región de Latinoamérica, que siempre ha estado excluida de las licencias voluntarias, de las patentes y de todo esto, ¿cuáles son las alternativas, ¿no? ¿Cómo ven esta situación? Gracias. Bueno, si quieren empiezo. Bueno, empiezo por tu pregunta. Lo hago casi desde la docencia, ¿no? Yo soy docente en el Instituto Balseiro. Nosotros tenemos experiencia en esto que vos mencionás, en el área de la formación de personas, lo que tiene que ver, por ejemplo, con la ingeniería nuclear, ¿no? Pero creo que es totalmente transferible también a la gente que se forma en carreras que tienen que ver con la salud. La educación universitaria que tenemos es profesionalizante, altamente profesionalizante, es de muy alta calidad, pero está muchas veces orientada a transferir conocimientos sobre técnicas, sistemas, maneras de hacer las cosas, y carece, creo yo, de una visión más integral de dónde se están haciendo las cosas. Es decir, a nuestras estudiantes y nuestros estudiantes no les enseñamos a mirar a su alrededor, a entender dónde están parados, ¿sí? Y cuál es la realidad en la que van a trabajar. Ese es por un lado. Y por otro lado, muchas veces fallamos también en transmitir una visión estratégica. ¿A dónde queremos ir como país? ¿A dónde queremos ir como provincia? ¿Hasta dónde quiere ir la universidad formando a las personas que está formando en ese determinado momento? Es un déficit. En la Comisión de Energía Atómica esto en parte se ha abordado históricamente. O sea, la gente sale de las carreras con un sentido de pertenencia, con un cierto conocimiento de cuál es el desarrollo nuclear en Argentina, el por qué es importante sostenerlo, la importancia estratégica que tiene el sector para el país como un todo, ¿no? Pero nos falta todavía recorrer un camino en ese sentido. ¿Quieres hablar? No, yo voy a me fijar en la cuestión de propiedad intelectual, ¿no es?
Las comparaciones entre Brasil y Argentina son muchísimas. Tenemos una intimidad enorme. No es muy lejos el tiempo donde los militares brasileños se negaran a ampliar, yo no sé cómo se habla en español, la bitola de los trenes, la distancia entre los... Trocha. La trocha, exacto. Los militares brasileños no querían aumentar la trocha porque temían que los argentinos invadieran Brasil. Entonces ficamos con una trocha cortísima que los argentinos no invadieron, ni querían invadir, pero nuestras ferrovías son una basura completa hasta hoy por cuenta de eso. Pero este es un otro tiempo. Quiero decir que hay ejemplos que Argentina da a Brasil que merecen destaque, ¿no es? Sí. Uno de ellos es algo que me da una especie de vergüenza ajena, vergüenza del otro, que es el enfrentamiento de COVID. No en términos de política, de ciencia, de tecnología, de innovación, no. Pero una intervención concreta, porque tuvimos un gobierno, como mi compañero Jair Nilsson mencionaba, el gobierno del innominable, no se debe decir el nombre de este ciudadano, ¿no? Él tuvo una actitud tan lamentable que hizo que en Brasil los peores indicadores de COVID en las Américas, que fue el peor continente en términos internacionales. Argentina es un buen ejemplo de cómo combatir una pandemia que fue hecha. Una otra cuestión que es necesario comparar, y Argentina también da lecciones a Brasil, es en la propiedad intelectual. Nuestra ley, la ADPIC, que nosotros utilizamos el acrónimo inglés TRIPS, son de 1994. Había el derecho de demorar 10 años para implementar las decisiones de TRIPS. Brasil implementó en 2 años, hizo una ley muy mala de propiedad intelectual y fue além de las obligaciones de ADPIC. Argentina no hizo eso. Argentina se comportó mucho mejor do que Brasil. Y yo creo que la cuestión de propiedad intelectual es el principal obstáculo para que podamos constituir una industria de medicamentos, una industria de vacunas que esté a la altura de las necesidades de nuestros países. La situación en Brasil del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual es muy mala, es enteramente capturado pelos escritorios de advocacia que representan empresas multinacionales. Yo creo que este es un otro elemento donde Argentina da lecciones a Brasil. Puedo sumar 2 tweets muy cortitos. Estamos muy bien. Bueno, termino. Primero, que si hay que trabajar en sistemas, no subestimemos la formación en gestión. Creo que Argentina necesita fortalecer no solo la expertise técnica, sino la formación en gestión. Y la segunda, entremos al debate de la propiedad intelectual antes definiendo qué es la tecnología conveniente. No siempre la última tecnología es la que resuelve los problemas, y que hay un equilibrio de derechos. Hay un derecho a la propiedad intelectual y hay otros derechos también sobre la mesa. En ese balance seguramente vamos a encontrar el desarrollo. Gracias.